Hola, mi nombre es Johnny Díaz y en este video voy a tratar algunas consideraciones y los temas básicos que tienen relación con el mercado financiero y en especial con el mercado de capitales. Para ponernos en contexto, miremos toda la actividad que está involucrada en un negocio, en donde los propietarios han invertido su dinero con la clara intención de que la empresa les genere pagos en forma de dividendos, incluso después de pagar intereses fijos por dinero prestado, recursos sumados que han servido para cubrir las necesidades ocasionadas por bienes y servicios prestados por proveedores y empleados que permitieron a la empresa la creación a su vez de productos o servicios a los que han agregado valor y por los cuales, al venderlos a sus clientes, obtienen un flujo de efectivo positivo mayor que es la rentabilidad neta después de pagar impuestos al socio gobierno. Sin embargo, es importante resaltar que en los términos y en los tiempos actuales ya no podemos hablar de que las empresas tienen como único fin hacer dinero para sus dueños. Hoy por hoy hay al menos tres objetivos importantes para las empresas que sobreviven a los requerimientos de clientes cada vez más exigentes y más informados de un mercado globalizado. El uno, por supuesto, sigue siendo el económico, pero a este hay que sumarle por un lado el objetivo de la responsabilidad social, que tiene que ver con todo lo relacionado a los seres humanos, y por el otro lado el objetivo ambiental, que tiene que ver con todo lo que rodea el medio ambiente de la empresa y que de alguna manera se ve o puede verse afectado. Al representar gráficamente la fotografía que es el balance de situación de una empresa a un momento determinado, resulta ilustrativo que a las columnas de los pasivos, donde se especifica de dónde ha salido el dinero, se la divida en dos grandes secciones: recursos de terceros a corto plazo y recursos permanentes o de largo plazo. Y de igual forma, a la columna de activos, que es en donde se especifica en qué se ha invertido o en dónde se tiene el dinero, se la divida en lo que se conoce como activos circulantes y activos inmovilizados. Esta visión digamos, del balance en función del plazo de los recursos nos permite visualizar el ámbito y las cuentas que están involucradas en las finanzas operativas o de corto plazo que se ocupan de problemas que responden fundamentalmente a lo que llamaremos cuestiones de funcionamiento y son principalmente responsabilidad de los administradores o gerentes, diferenciando el ámbito de las cuentas que tienen que ver con los recursos que se ocupan de los problemas asociados a la gestión de las cuestiones de planteamiento o de largo plazo, llamadas finanzas estructurales y que responden más a los criterios de los accionistas o de los dueños. La empresa, a su vez, interactúa financieramente con el medio externo a ella, ya que existe un intercambio de bienes y servicios que ingresan y que egresan de ella. Estos intercambios constantemente alteran los saldos de las cuentas de activo y pasivo como consecuencia de la operación normal del negocio, que es gestionado por decisiones de inversión y decisiones de financiamiento que iniciaron con la capitalización inicial del dinero que pusieron al inicio los accionistas y que más tarde se complementa con financiamiento externo proveniente del mercado financiero. En resumen, podemos decir entonces que las decisiones financieras que se tienen que afrontar en una empresa primero tienen que ver con
el cómo se invierten los recursos disponibles. Segundo, en el caso que se requieran recursos, cómo se los va a obtener o cómo se va a financiar estos recursos. Y tercero, ¿qué se hace con los rendimientos remanentes que son obtenidos por la gestión global del negocio después de pagar impuestos? Todos estos tres temas serán objeto de nuestro estudio en el presente curso, enmarcados en los objetivos de eficiencia que se exige a quienes son responsables de la administración de la empresa y que se resumen en dos. El primero, comprar activos que generen más efectivo del que se sacrifica. Y segundo, tomar únicamente financiación que genere más efectivo de lo que cueste. El rendimiento de la inversión de los accionistas en una empresa y en general en cualquier activo se calcula como los dólares totales que resultan de sumar lo que los accionistas reciben como ganancias en dividendos más la plusvalía de la inversión o ganancia de capital. Al final, el efectivo total en manos del accionista será igual a la cantidad de dinero que puso al inicio más el rendimiento total recibido. Es más fácil y conveniente mirar la información de los rendimientos en términos porcentuales en lugar de dólares. Con esto se lleva la evaluación del rendimiento a cuánto se ha generado por cada dólar invertido y se deja independientemente la cantidad invertida. Cuando se evalúa la gestión global de la empresa, se lo hace en función de la idea de maximizar las utilidades generadas por el negocio. El indicador de los accionistas suele ser la UPA, que no es otra cosa que el rendimiento total neto dividido por el número de las acciones de capital. Los accionistas consideran importante ganar una prima por correr el riesgo de invertir su dinero y cuanto mayor es el riesgo, mayor la recompensa que se demanda de esa inversión. La administración de una empresa debe conocer muy bien su actividad y lo que ella demanda en su globalidad para planificar adecuadamente las inversiones y a su vez determinar la mejor fuente de obtención de los recursos que se requieren, ya sea por la propia autogeneración de recursos de la empresa, por una nueva capitalización por parte de los accionistas o en último término recurriendo a los préstamos externos. Si miramos nuevamente el esquema de un balance, podemos mirar el pasivo por las cuentas según el tiempo de su exigibilidad, corto plazo, largo plazo y recursos propios. Pero también se puede mirar los pasivos desde otra forma y es según su costo. Podremos observar entonces que hay pasivos que no demandan un costo, son los recursos espontáneos, como el caso de proveedores que otorgan crédito a la empresa, los impuestos que se pagan en fechas específicas posteriores, el IES que se paga hasta el 15 de cada mes, etc. Hay deudas con plazos y costos a tasas fijas y por último también los recursos que tienen un costo variable y un largo plazo. Se establece así un campo de comparación de los costos financieros que la empresa debe estudiar para financiar sus proyectos de crecimiento o expansión. Por un lado, el mercado de dinero a tasas fijas y por el otro, un mercado de capitales a tasas variables que compiten entre sí. Un mercado de oferta y demanda de dinero en que intervienen por un lado inversionistas
individuales o empresariales que compran documentos de valor, y por el otro lado el sector productivo, grandes empresas, medianas, pequeñas del sector público, que ofrecen documentos o activos para poder financiar sus operaciones. Cada uno de los actores de este mercado financiero ponen en la mesa de la oferta y la demanda una serie de productos que según su caso tienen ventajas y desventajas. Ofrecen mayores rendimientos, pero esto conlleva necesariamente también correr mayores riesgos. De ahí queda definido lo que se conoce como prima de riesgo, que no es otra cosa que el excedente que se exige a una inversión riesgosa comparada con una inversión libre de riesgo. Como los rendimientos de los diferentes instrumentos financieros no son iguales, se estudia estadísticamente a lo largo de la historia lo que ha venido ocurriendo en los diferentes ámbitos. Se sacan rendimientos promedios y se mide el grado de riesgo por la dispersión de los resultados a través de la varianza y o la desviación estándar. El rendimiento promedio se lo puede estimar de dos formas. Aritméticamente, buscando el rendimiento ganado en un año promedio durante un periodo determinado, o geométricamente, buscando el rendimiento promedio compuesto ganado por año en un periodo de varios años. Generalmente, y en la práctica el que se usa, es el rendimiento promedio aritmético. Dentro del mercado de capitales, el valor de las acciones, bonos y otros de las empresas que están en bolsa varían frecuentemente, a veces mucho y a veces poco. Estas variaciones son el reflejo de la información que llega al mercado proveniente de las empresas y por eso se habla de un mercado de capitales eficiente. Aceptando que los precios se ajustan de inmediato de acuerdo a cada nueva información disponible, se establece entonces lo que se conoce como la hipótesis de los mercados eficientes. Bien, hasta aquí algunas consideraciones generales como marco de referencia para ir adentrándonos en la temática del mercado de capital. Mi nombre es Johnny Díaz y me fue muy grato haber compartido contigo este tema.